En el episodio de hoy hablamos con un nombre que es sinónimo de los primeros pasos de las MMA en España, Raiko Kakin, de los primeros faisas preta de jiu-jitsu brasileño en Canarias. Llegó a ser miembro de la selección española de M1 Global junto a leyendas como Abner Lloveras o Nox Solve. Peleó en Japón, Brasil y Holanda, pisando los escenarios más duros cuando no todo el mundo en España sabía lo que eran las artes marciales mixtas. No te pierdas esta conversación sobre los inicios en Canarias, España y Brasil, la evolución de las MMA desde el Pride de Wanderlei Silva hasta la actualidad con Ilia Topuria, engaños, cinturones comprados, falsos maestros, futuras peleas y mucho más. Raiko Kakin, un histórico de las MMA, del jiu-jitsu brasileño, no solo en Tenerife, en Canarias, sino a nivel nacional, muchas peleas fuera. Bueno, ya vieron la intro. Ya estamos con él. Antes que nada, acuérdense, denle a suscribirse, aprovechen. Gracias por el apoyo de estos episodios pasados, en la vuelta. Se vienen ya la próxima semana, si no me equivoco, podcast ya un poco a nivel más nacional con Borja García, peleador campeón en su peso Bantamweight, creo que es de World, la compañía de los Clemens, ¿no? Los entrenadores de Ilia Topuria. Por ahí lo tendremos, ya empezamos también las grabaciones online. No pasa nada, también en Canarias a mí me gusta el rollo aquí personal y demás, pero bueno, las limitaciones son las que son a nivel territorial, así que empezamos también online. Y próximamente Macaco desde Miami, peleador chileno, campeón del mundo de Karate Combat. Para los de la lucha canaria, en breve van a tener por aquí a Mamadou Cámara, Puntalá. Las preguntas que no le pueden hacer en otros programas se las hago yo, sin problema ninguno. Y nada, mucho más que se viene, ¿vale? Tanto aquí como de fuera. Acuérdate, suscríbete, aprovecha, dale ya. El algoritmo, la verdad que viene, si le das ya, ayuda. Y además está gratis, 100% de descuento, ¿vale? Aprovecha ahora que está gratis para ti. Ahí estamos, mi hermano. Kakin, muchas gracias por haberte venido, por aceptar la invitación, por hablar un poco de ese old school, ¿no? De esa época pasada. Lo habían pedido en comentarios, ¿no? Tráete a alguien de la vieja escuela y tal. Pues bueno, aquí tenemos uno, además probablemente el que más despuntó en su momento, ¿no? Y el que todo el mundo pues conoce. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo, brother? Bien, la verdad, agradecerte que hayas contado conmigo y que me hayas traído para aquí, para la entrevista. Y muy contento, la verdad que ahora todo me va genial. Me alegro mucho, brother. Mira, empiezo igual con todo el mundo. ¿Cómo llegan los deportes de contacto a tu vida? Pues por mi padre. Mi padre es amante del boxeo, siempre ha sido amante del boxeo y trabaja en los barcos, siempre ha estado en muchos países y siempre me ha inculcado que haga deporte de contacto. Empecé haciendo boxeo y después por medio de un amigo vi los vídeos de Pride, Wanderlei Silva, Ricardo Arona, cuando valía chute y pedalada en el suelo. Entonces dije que quería hacer eso y mi amigo me dijo, para hacer eso tienes que ser bueno en jiu-jitsu brasileño, en lucha, en wrestling. Entonces lo que más cerca tenía y que se diera aquí en Tenerife era el jiu-jitsu brasileño que se estaba empezando. Estaba empezando ahí, sí, ¿no? Un equipito que había entre unos amigos, vale. Se juntaron, empezaron a dar clases y por medio de mi amigo pues fui ahí y empecé ahí. Vale. El Pride, que agüita, ¿no? Al final, hoy por hoy, con tanto reglamento, no sé, o sea, quiero decir, puede gustarte más o menos, pero es verdad que era una locura. Sí, para mí es más fuerte que, por ejemplo, las reglas de la UFC. Sí, 100%. Valía chute, pedalada, no valía meter dedos en los ojos, tirar de pelo, pero sí valía lo que es el resto, codazos, rodillas en el suelo, a la cabeza. Sí. No hacía falta tener 3 apoyos como hoy en día. Claro. Era un poquito más agresivo. Sí, un poquito bastante, bro. Era complicado también un poco. Es que los japoneses, ¿no? Y toda esa peña experimenta mucho con cosas cada vez más extravagantes, cada vez más locas, ¿sabes? En las épocas de Pride era más japoneses y brasileños, pocos americanos, en verdad. Claro. Por eso empecé con el jiu-jitsu y siempre me fijaba en lo que es los luchadores brasileños y japoneses. Hoy en día no, hoy en día hay en todos los países, todo ha crecido más y sí, totalmente, ha evolucionado mucho más el deporte. Sí, totalmente. Cuando yo empecé decían que era peleas de perros, que no era un deporte, que
que cómo podían pelear eso, y ahora, sin embargo, es el boom, ¿sabes? Totalmente. Todo el mundo lo ve, o si no, pues por gol lo intenta practicar. Ya cualquiera hoy en día se pone una camiseta de MMA, se mete un ciclo, 3 tatuajes y se frota las orejas viendo Las Tentaciones y ya es casi un luchador. Va por ahí, lo ves y... ¿Me entiendes? Ya está preparado para dar clases casi, Sí, ¿no? no, así, un montones. En mi época, bueno, como empezó también en esa época lo del jiu-jitsu brasileño, yo sé de personas que se compraban el cinturón de Decathlon y se ponían a dar clases. Como no había una federación ni nadie que le pidiera unos requisitos, hoy en día hasta la federación tienes que tener una carteriña para competir, un maestro que haga que esa carteriña, ¿me entiendes?, tenga un valor, claro. Claro. Sí, al final tienes que estar respaldado por un cinturón negro, digamos, o por cinturones por encima, pero que al final todo es una cadena, quiero decir, aunque tu maestro en tu escuela sea un cinturón morado o marrón, que está muy bien y que se supone que tiene unos conocimientos como para enseñarte hasta un punto, él va a tener un negro que lo graduó, lógicamente. Entonces al final tiene un respaldo ese cinturón siempre, ¿no? Como está acreditado, digamos. Al principio de yo empezar así a hacer el kimono y tal, se traían cinturones negros brasileños o cinturones negros que venían a dar seminarios aquí sin conocer prácticamente a los alumnos, y como se llevaban a lo mejor un buen dinero o le caía bien el que lo traía, pues lo graduaba, ¿sabes? Claro. Y yo decía, ¿sabes? Faixa regalada. ¿Me entiendes? Yo empecé aquí y al tercer, cuarto seminario que di, el primer seminario que di, lo di con Tito Beltrán. Vale. Que para mí es mi ídolo nacional. Es lo que Sí, sin duda es una leyenda Sí, de para mí es jiu-jitsu un en máquina. España, sin duda ninguna. Pues después, al tercer o cuarto seminario, conocí a Anselmo Baldín, que es un brasileño que estaba aquí. Entonces empecé a entrenar con él, me fui para Brasil y ya fue cuando me metí más, ¿sabes?, más a tope en el deporte. Ahora vamos con esa parte, pero fíjate que... De blanco a negro estuve con él. Todas las faixas siempre me graduó él. Sí, ese punto es lo que te decía, que creo que al final ya hoy por hoy no se hace porque ya los equipos ya tienen eso mismo, como tú dices, ¿no? Un respaldo de un maestro, ya sea el que está aquí como... pues si estás afiliado a alguna asociación o lo que sea, ¿no? Más grande, un equipo más grande, ya tienes como ese respaldo, ¿no? Que te da una garantía. Sí. Pero claro, en su momento, y no es por nada, es una realidad y todo el mundo más o menos, yo no pertenezco a esa época del jiu-jitsu, evidentemente, tú sí, pero eso se sabe, o sea, los brasileños, algunos, venían aquí a hacer dinero y regalaban los cintos por coger dinero. Y quien no era sin brasileño más. también. Si podía tener la virtud de tener un cinturón negro puesto y que estuviera, ¿me entiendes?, federativo por un cinturón negro, que estuviera, ¿sabes?, la carteriña hecha, pues también se aprovechaba. Claro, y al final es verdad que se trata, y hay dos diferencias, que quizás se puede dar después en la conversación o no, pero ya que estamos lo tratamos también, porque al final hay dos diferencias. No es lo mismo, no queremos decir que se regale el cinturón porque no tengas un nivel competitivo. Yo quizás no tengo un nivel competitivo. Pero tienes la constancia y el sacrificio. No, y tienes el conocimiento técnico y las rodadas suficientes como para que tu cinturón te lo merezca. Ahora, si tú me comparas a mí, probablemente con un cinturón azul 3 grados que esté como una rueda de fuego todo el día entrenando para competir, es que no hay color. Claro, no hay pero color. hay que saber... Sobre todo a nivel de ritmo y demás. Hay que saber diferenciar cuando una persona entrena todos los días, mañana y tarde, para competir, a una persona que va 15 años a entrenar, pero va 3 veces en semana. Pero ese profesor ve cómo no falla esos 3 días en semana, como tiene familia, trabajo, más complicaciones en su vida y va a entrenar. Claro. Entonces esa persona se lo merece por mérito y reconocimiento. Claro. No es diferente a cuando tú vienes a dar un curso, das un curso a 10 personas que no conoces o a 20, ¿me entiendes?, un seminario, y empiezas a graduar a diestro y siniestro porque te pagan 150 euros. Claro. ¿Sabes? Entonces, yo lo he visto eso. He visto brasileños que han venido aquí y han regalado los cintos por 150 euros. También he visto cómo se han llevado a personas a entrenar a Brasil y no han entrenado y les ha salido el viaje rana, ¿me entiendes?, por así decirlo. Yo, sin embargo, todas las veces que he ido a entrenar allá, todas las veces ha sido bien. ¿Y en qué sentido, por ejemplo, dices que el viaje, al final, dices tú, pagaste dinero para vivir la experiencia, digamos, ¿no?, en su momento, sobre todo, de entrenar en la cuna, ¿no?, en Brasil, etcétera,
y al final qué cosas sabes tú o recuerdas de gente, sin nombrar a nadie, quiero decir, en el sentido de que dices tú, te estafaron. Pues Te ir estafaron unos fuerte. amigos a entrenar y la misma persona que te lleva hace que te roben y que te veas sin nada, sin pasaporte ni nada, ¿me entiendes? Y que vayas solo y te saque 2 fotos en el gimnasio. Yo cuando me iba para Brasil me iba 3 meses, entrenaba 8 horas todos los días, de lunes a viernes, y los sábados se entrenaban 2 horas por la mañana. Ya después el sábado por la tarde y el domingo lo tenía libre, que siempre iba al Shopping Don Pedro, que es un centro comercial mayor de Latinoamérica. Tiene karting, cine, Vale. ¿sabes? Todo tipo de cosas para ¿Eso comer. en Sao Paulo? En Sao Paulo. Claro. Yo siempre vivía en Sao Paulo, en Campinas, en Rua Barao de Mauá 1041, en Baliño, en casa de doña Berenice, la madre de Anselmo. Soy una madre para mí ahí en Brasil. Vale, qué grande. Durante 13 años iba 3 meses al año y siempre como si fuera mi familia. Tenía casa, comida, coche, nunca tuve ningún problema que tú digas que se salga de las manos, ¿sabes lo que te quiero decir? Pequeñas tonterías como puede tener todo el mundo. Una vez me levanté por la mañana y no tenía coche, me lo habían robado porque era el día de las elecciones, ¿sabes? Vale. Boberías, pero yo en sí nunca tuve ningún problema. Sí, pero no cosas que dices tú. Sí. Al final me estafaron, ¿me entiendes? O sea, se aprovecharon de mí o de mi ilusión o amor al deporte. Porque por lo que estábamos hablando, tío, como lo de los cinturones, ¿no? Ir a Decathlon y comprarte un cinturón y empiezas ahí a dar cursitos. Claro, al final, si nadie sabe más que tú y hay demasiada inexperiencia en la isla entera en general, y yo te diría que a nivel nacional, quizás Gran Canaria, ¿no? Sí. Había mucho más conocimiento y más nivel y antes. mucho nivel. Tú date cuenta que hoy por hoy peleadores profesionales que están en la cima vienen a Las Palmas a entrenar. Claro. ¿Sabes? En Las Palmas hay muy buenos equipos. Está el J Global, que está Juanfra, JJ, ¿me entiendes? Que es uno de los pioneros aquí y también en la UFC en entrar. Juanma Suárez, Julio, Jonathan León, Pei, Gerardo Sousa en su época, ¿me entiendes? Había un montón de gente con nivel. Claro. Y luego a nivel nacional, por ejemplo, en Madrid estaba Verdún también, que está desde hace mucho, o sea, ya no, evidentemente. Fabricio pero Verdún es el primero. Tiempo. Es madre española, sí, es madre española. O padre y brasileño y madre española. El padre creo que es de Porto Alegre, él nació en Porto Alegre, pero la madre es española, él vino con 17 años. Él es el primer español en quedar campeón de la UFC. Lo que pasa que como ahora es el boom, ¿me entiendes? Ilia Tupuria, lo ponen en Gol Televisión, se ve todo más claro. Pues entonces no se sabe, pero quien tiene conocimiento sabe que Fabricio Verdún es el primer español en quedar campeón de la UFC. Hombre. Le ganó a Emelianenko Fedor también, creo que fue en Bellator o en Strike Force. Sí. En Striker en Bellator, creo que fue en Bellator, con el triángulo. Le hizo un triángulo a Fedor Emelianenko. Sí, que además hablaremos también un poco de Fedor en tu época de M1 Global. Pero en cuanto a lo de Fabricio, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, para mí, o sea, Ilia Topuria, súper top mundial. Sí, claro. Un crack, además hay que reconocer, y eso lo digo siempre, tío, la gente que hace que crezca el deporte, no, él llevó guste o no guste, sí, son los McGregor de la vida, los Ilia Topuria de la vida, esos son, ¿sabes? Esos son los que hacen que el deporte dé un paso más. Sí, él lo llevó a otro nivel. Claro, en España. O sea, a nivel de su técnica, de su calidad como peleador en el mundo entero, porque es campeón del mundo UFC, ¿sabes? Ahora dejó el cinturón vacante, se supone contra Makhachev y tal, estaría brutal ver un poco ese reto para Ilia también, pero la realidad es que esa gente hace que el deporte crezca. Ahora, dicho esto, y toda mi admiración y respeto para él, ojalá y algún día lo tenga sentado por aquí, como si es online, como si tengo que comprar como sea, ¿no? un dron y se lo mando para allá y desde el dron hablo con él, lo que sea, pero la realidad es, coño, cuando Brandon Moreno gana el cinturón de UFC, la UFC hace mucho hincapié de que es nacido y criado en México. ¿Por qué? Porque muchos anteriores, como puede ser Caín Velázquez, mismo contra el que peleó por el cinturón, Verdún, y otros tantos peleadores, tienen una ascendencia mexicana, pero no es nacido y criado en México, como Brandon Moreno. No. Entonces, al final, Ilia Topuria sí es criado en España, creo que llega, no sé si era con 7 o con 12 años, no estoy seguro ahí, ¿vale? Pero él no nació aquí. Fabricio Verdún es lo mismo. Él nació en Porto Alegre, pero con 17 años se viene
a reencontrarse con la madre en España y vive, si no me equivoco, no sé si era, creo que en Madrid. Empieza a dar clases y volvemos a lo que estábamos hablando del desconocimiento y a su vez, como en ciertos puntos de España, sí que había un nivel ya de jiu-jitsu brasileño en ese momento, que en Tenerife no, en la isla donde estamos tú y yo. Verdún daba clases en el gimnasio del Atlético de Madrid, en el pabellón del... Hoy por hoy tienen una filial en Las Palmas. Total. Desde hace muchos años. Sí. Y les va muy bien, la verdad. Y él viene no sé si cada año, cada 2 años viene a hacer un seminario. Verdún estuvo aquí en Tenerife, si no me equivoco yo, en el World Fighting Professional, un evento que se hizo en el sur y creo que dio seminario aquí. Vale. Por medio de la gente del sur, cuando estaba CAT. Vale. Entonces había más nivel y más, pero en Tenerife había mucho desconocimiento. Sí. Cuando yo empecé, decían que era un deporte de perros. Tú date cuenta que yo entrenaba kickboxing, boxeo, jiu-jitsu, no hacía, y a lo mejor un poco de judo. No hacía lucha, no hacía entrenamiento específico. Yo he hecho sparring con campeones de España de kickboxing y decirme, quédate en pie, pero si mi lucha es en el suelo, ¿me entiendes? Y derribarlos y finalizarlos en 1 minuto. Claro. Igual campeones de España de boxeo, también he hecho sparring y he luchado con boxeadores. Yo tengo una pelea con Jonathan Vázquez, que se pasó del boxeo a las MMA, que es un gran peleador, y lo finalicé de triángulo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la lucha, tú y yo luchamos, tú eres un fenómeno en striker, y si luchamos en pie probablemente tú me des la del pulpo. Claro. Pero si luchamos MMA, yo te aseguro al 100% que yo te derribo, te pongo para abajo y te finalizo. Porque ese es mi mundo. Te pongo para abajo, te digo, bienvenido a mi mundo. Y ahí te finalizo, ¿me entiendes? Porque es así, las peleas siempre suelen acabar todas en el suelo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Totalmente. Recapitulando un poco, ¿cuándo es el punto? Porque ha estado todo esto muy interesante y seguramente acabaremos volviendo a revisitar todo esto de la evolución de las MMA. Bueno, mira, por ejemplo, creo que está interesante, antes decías, ¿no? Brasil y Japón marcaban un poco como... quizás el K1, ¿no? Que viene de ahí, y el jiu-jitsu brasileño por el otro lado. Marcaban un poco el paso a seguir en ese momento, ¿no? Hoy por hoy eso ha cambiado mucho. Sí, claro. Muchísimo. Sigues viendo el jiu-jitsu brasileño como una herramienta igual de potente, o no igual de potente, pero que sí que tiene armas suficientes como para componer a un buen peleador de la MMA. Al 100%. Mis luchadores preferidos son Charles Oliveira, Dobrón, Anderson Silva, John. ¿Me entiendes? Que John no tiene jiu-jitsu, pero sí acaba sus luchas finalizando muchas. Sí. ¿Me entiendes? No, y los últimos años ha entrenado mucho jiu-jitsu. Claro, también es verdad que John, a diferencia de los otros dos, viene de una base inicial en high school, en universidad y todo eso, de lucha. Entonces, claro, ya él podía dominar esa media distancia de jaula. Porque en Estados Unidos hacen mucha lucha, claro, y mucho wrestling. Claro. Para mi gusto, y hablando claro, tú ves una lucha de Mera, porque el único que me gusta verdaderamente es Chimae. Pero tú ves a los demás peleadores y los ves como una lucha como Charles Dobrón, como pelea Charles Dobrón, o como cuando peleaba Anderson Silva. ¿Qué lucha te es más vistosa para ti? Claro, 100%. Entonces, yo sigo optando por lo mismo. Hombre, está claro que tienes que hacer todos los deportes posibles, lucha, wrestling, ¿me entiendes? Ahora todos con la lucha dagestaní y tal, pero si tienes una buena base de suelo, lo que es lucha, y tienes un muy buen jiu-jitsu, para mí es más fácil luchar en MMA. Lo que tienes que complementar todo, saber cuándo tienes que posicionar, como posicionan hoy los de la lucha, o lo de Dagestan Fighter, esto ahora que los ves en las redes sociales, todo el sambo, Ancalés, todos los, ¿me entiendes? Sí, que eso al final el que lo llevó, digamos, al... Khabib, Magaché. O sea, Khabib fue el que hizo, no el primero, seguramente, pero sí el que hizo que fuera a otro nivel. Khabib está invicto, es un gran peleador, claro, pero no es mi gusto ni es mi estilo. No, es muy aburrido. Demasiado. Sí. O sea, las cosas como son. Y fíjate tú que al final de su carrera ya estaba finalizando más, ¿sabes? O sea, su dominio lo llevó a encontrar los huecos para hacer finalizaciones más básicas, pero finalizando. Pero no es tan atractivo, tío. Porque machacaba y después de machacar en el Grand and Pound finalizaba. Claro. ¿Me entiendes? Pero no es mi estilo de lucha ni me gusta. Ni me gusta ver las peleas siquiera. O sea, es el más efectivo, pero...
esto es un poco polémico, pero las cosas como son. Lo hablaba el otro día también en un podcast que tuve que con Martín Alonso, que agradezco mucho en las visualizaciones que tiene y demás, a la gente le ha gustado mucho. Tengo que reconocer al final, a ver, no quizás es el más efectivo, pero la realidad es que no le hace un favor al deporte. ¿En qué sentido? En que se vuelven monótonas y aburridas las peleas. Es la misma pelea de hago presión en jaula, que yo lo entiendo, o sea, quiero decir, Es a nivel efectivo, competitivo, es efectivo. claro, a nivel competitivo, si yo tengo que decidir algo, soy bueno en esto, o tengo que elegir en qué ser bueno, obviamente, eso demuestra que es lo que mejor y más fácil domina. No, claro. Ahora, como espectador, que es lo que yo soy, porque yo no soy competidor, como espectador es aburrísimo, brother. Sí. Chacho. A mí no me gusta. Y que le metas el triángulo, los ganchos de pies para que no pueda levantar en lo que sigues moviendo para la jaula y sea más difícil la espalda contra el suelo y que sí, que eso yo en Jiu-Jitsu a mi nivel también lo hago, quiero decir, quitas los apoyos para seguir tú progresando, pero es porque es lo que se está entrenando ahora. Lyoto Machida es cinturón negro de Jiu-Jitsu y cinturón negro de Karate. Claro. Cogió sus artes marciales, entrenó más deportes y más modalidades, pero fue campeón de la UFC gracias al karate y al jiu-jitsu brasileño. La pregunta es, ¿Lyoto Machida hoy podría ser campeón de la UFC? Hombre, si tuviera 20 y pico años, pues no sé. ¿Sabes? En su prime, con el estilo que ahora ha ido inundando la UFC, por ejemplo, Anderson Silva sería campeón ahora mismo para mí. Tú mira la pelea con Demian Maia. Demian Maia es uno de los mejores cinturones negros de Jiu-Jitsu, campeón mundial, ¿me entiendes? No lo derribó ni una vez. Pero sabes el fallo de Demian Maia, que además, a pesar de su edad, se notó mucho con Colby Covington después, cuando peleó contra él, que Demian Maia tenía cero lucha. Ese era Jiu-Jitsu puro. Sí, claro. Precioso. Y cero striker también. Sí, claro, encima. ¿Me entiendes? O sea, que viene del kimono. Claro, no tenía sino un arma. Y encima del kimono, como bien dice. Ni siquiera era de algo más ADCC que te da otras tablas y tal. Kimono puro y duro. Una máquina, increíble. O sea, con el kimono, para mí, sí, que en me grappling. gusta, me hizo, digamos, aficionado también, ¿no? Pero muchos vacíos. En el sentido de que, claro, hoy por hoy no, Demian Maia, en la última época que estuvo ya antes de retirarse, ganaba 2, pero desde que le tocaba un luchador no tenía que hacer, ¿sabes? Y volvía para atrás. Al final, bueno, hizo lo que pudo y mucho hizo, ¿no? Pero Anderson Silva, en cambio, no sería lo mismo. Quiero decir, no podemos comparar Anderson Silva en su prime, leyenda, increíble, contra uno de los de la lucha que esté en su prime ahora mismo. Porque Anderson Silva no enfrentó a gente así. Esa es la putada. Pero esa es la putada, tú lo has dicho. Pero como te digo Anderson Silva, te digo Mauricio Shogun Rua, Ricardo Arona. Son peleadores que no llegaron a la UFC por tiempo, pero que si hubieran llegado, no te digo al 100%, pero sí a un 80% seguro que hubieran ganado cinturones. Seguro, ¿no? Mauricio Shogun lo tuvo. Lo ganó, claro. Mauricio Shogun Rua lo ganó y creo que lo perdió contra John Jones. Sí. Que ponían el artículo de la tatami, el león se convierte en cebra, porque John Jones era cinturón blanco cuando eso. Imagínate. De Jiu-Jitsu. Y le ganó. Y No. Mauricio Shogun Rua era una máquina. ¿Me entiendes? Sí, una hermano de Maurilo Ninja. Es verdad que son modalidades que vienen más del Muay Thai por la chute voz. ¿Me entiendes? Porque antiguamente era chute voz. Cuando yo empecé era chute voz, Brasilia Top Team. Eso es como Barcelona, Real Madrid. Sí, que era, o sea, Rafael Cordeiro y todo, ¿no? Que sí, después Rafael hizo King Cordeiro MMA. era chute voz y Maurilo Bustamante y Semarios Perry eran BTT, Brazilian Top Team. Yo me acuerdo de las primeras veces de ir a Brasil en el 2003 a entrenar y comprar ropa de la BTT, de la chute voz, venirla para acá y todo el mundo flipar con esa ropa. Claro. Lo del gimnasio que entrenábamos, porque como era poco Sí, era un nicho, ¿no? Sí, la comunidad que habíamos de entrenamiento en esa época, del Jiu-Jitsu y las MMA, pues era poca gente la que tenía conocimiento, pero los del gimnasio flipábamos con esa ropa. Claro, qué interesante, bro, la conversación. Vamos a volver por un segundo, ahora sí, a cuando empiezas a competir. ¿Cuándo se da el paso en el que tú, claro, veías el Pride y dices, yo quiero hacer esto? Un poco loco también por tu parte, ¿no? Pero brutal, porque al final también era como, digamos, una de las grandes plataformas en ese momento, ¿no? Entonces, al final, una vez más, y no me repito, pero eso es lo que hace afición, es ese tipo de peleadores. Las cosas como son impacta, pero ese impacto también suma, ¿no? Adeptos.
La cosa es cuando llega al punto en el cual tú dices, voy a competir, porque claro, estábamos hablando de lo virgen que estaba todo el terreno digamos, a nivel, yo te diría a nivel mundial, salvo varias cunas y demás, y específicamente a nivel España, Canarias, Tenerife. O sea, ya como... En Las Palmas ya había evolucionado y crecido un poco. Sí, ya había estado la cosa tal. Entonces yo empecé a hacer jiu-jitsu y a los 2 años de llevar de cinturón blanco, yo me pegué de cinturón blanco casi 4 años. Vale. Porque no tenía quien me graduara y porque quería quedar campeón en cinturón blanco, graduarme azul, quedar campeón en azul, ¿sabes? Y ir graduándome así. Vale. ¿Qué pasa? Que me ofrecen una pelea en MMA en Las Palmas, amateur. Yo digo que sí. Preparamos la pelea haciendo kickboxing, boxeo y jiu-jitsu brasileño. Vamos para allá y el evento se suspende. Una película que si la había cogido otra organización, que tenía que pelear, tal cual, pero tenía que ser profesional. Entonces yo voy a hablar con mis entrenadores. No, pero es la primera pelea. Sí, la primera pelea. O sea, yo iba a ir a pelear amateur, vale. MMA amateur. Y vale. Cuando llego allí, estábamos haciéndonos la revisión médica y tal, me dicen que el evento se suspende, que lo coge otra organización y que si quiero pelear, peleo y si quiero no peleo. Entonces yo hablo con mis entrenadores en ese momento, que estaban Selmo ya cuando eso aquí. Vale. Hablo con él y me dice, mira Kakin, como tú veas, ¿sabes? Tú no peleaba, pero si tú quieres pelear, el otro entrenador, sí, pelea, ¿sabes? Volviendo un poco loco. Y miro para la grada y me veo a los 40 colegas que fueron de Tenerife para allá, digo, ¿cómo le digo yo ahora a estos que no peleo? ¿Sabes? Entonces le digo, mira, sí, peleo. Y Anselmo me dijo, vale, muy bien, pelea. No te preocupes que pelea, salga como salga, ¿vale? La moneda se va a virar después. Ganes o pierdas, no te preocupes que nos vamos a ir a Brasil, yo te voy a llevar a mi casa, te voy a ofrecer todo lo que pueda y todo lo que tenga y que esté de mi mano y de mi alcance para que tú entrenes y vengas para acá con otro nivel y otras expectativas. Pues peleé. A los 3 minutos y medio me encajaron una palanca de brazo, aparte de llevármela del pulpo, el brazo para arriba, ¡ping! Me finalizaron. Vale. Me vine un poquito abajo, lo voy a dejar y Anselmo me dijo, mira, vámonos para Brasil. Al mes y medio me fui para Brasil, entrené 3 meses, era blanco, vine y finalizaba a todo el gimnasio mío aquí, cinturones azules, morados, a todos. Claro, entonces digo, otra cosa, ¿no? ¿Qué hay aquí que no hay allí si soy uno de los últimos que empezó a entrenar? ¿Me entiendes? Claro. Entonces cogí y decidí irme una vez al año durante 3 meses allá a entrenar a Brasil. Cuéntame un poco de esa primera experiencia en Brasil, o sea, a nivel de entreno, a nivel de cómo tú... Claro, porque después cuando vienes, dices, no, algo pasó con mis entrenamientos, con mi... hay una cosa que se llama neuroplasticidad, en el sentido de cómo la mente se adapta y aprende cada vez más rápido. Allí aprendí que con constancia y sacrificio consigues lo que quieres. Yo me fui para allá, dejé a mi hijo a los años recién nacido y seguía yendo. ¿Por qué? Porque veía que era una evolución que cada vez que venía... Bueno, fui para allá la segunda vez, entrené otros 3 meses, vine, hice una lucha de MMA profesional, gané en 2 minutos de triángulo. Me volví a ir a los 6 meses, vine, volví a ganar en 2 minutos a Daniel Esteves, que peleé en el M1 Challenger en Las Palmas. Vale. Volví a irme para Brasil, vine... Gané por KO técnico a Carlos González en Lanzarote. Me fui otros 3 meses, salí a Paraguay, cuñé pasaporte, estuve otros 3 meses, vine, peleé en Barcelona, le gané a Thomas Sang en 1 minuto y medio. Entonces digo, lo mío está aquí. Yo cada vez que iba para Brasil entrenaba 8 horas todos los días. Me levantaba por la mañana, tenía el batido de azaí con las proteínas, el multipack, que era un paquetito así con 6 pastillas de un complejo vitamínico. Entrenaba 4 horas por la mañana, por al mediodía ponía el canal de Fight TV, que es un canal de deporte de contacto 24 horas. Vale. Ahí todo el día. Todo el día. puesto a punto. Me echaba la siesta, a las 5 iba a hacer Muay Thai, wrestling con Edson Robles, a la Nicolai Ting, a lo que me tocara. Y después por la noche, kimono para relajar, para soltar. Hacías un poquito de técnica, unas luchas, pero cumplir. Si querías no calentabas. Porque vale. Como era Anselmo quien daba la clase... Más, rodar un poquito sí, y tal, ¿no? Soltarte. Al estar el cuerpo cansado, si te salen las cosas... Es técnica pura.
es técnica pura, correcto. Entonces lo hacíamos así más o menos, ¿sabes? Me hacían hacerlo así más o menos por eso. Claro, la diferencia es abismal. La diferencia de tantas horas de entreno. Una vez más, hoy por hoy, probablemente aquí, en cualquier lugar, y aquí sé de muchos gimnasios, y además tú también estás con tu proyecto ahí, con tu gimnasio en Candelaria y demás, que invitamos a todo el mundo que se pasen por allí y prueben una clase, seguro que les va a gustar. Y habrá buen nivel, evidentemente, y buen ambiente. Pero claro, hoy por hoy ya hay mucho nivel competitivo también aquí. Sí. Pero en ese momento, claro, la diferencia son años luz, las cosas como son aquí, y han habido varios de ese equipo aquí. Quizás el equipo, y tú formaste parte de él, si no me equivoco también, de TFC en algún momento, Sí. ¿no? Ese equipo quizás fue el punto a nivel de Jiu-Jitsu hablando, ¿no? Ni siquiera de las MMA, ¿no? Porque pues en K1, en kickboxing, también podríamos decir Moisés Ruibal, Moy Ruiz y Susi, que han llevado su equipo, yo creo que top 1 a nivel pelea de pie striker de toda España. Sí, vamos, claro. prácticamente, Sí, seguro. Sí, nivel top. Sí. Entonces, y además durante muchos años, quiero decir, pero quizás en el Jiu-Jitsu, en Tenerife y a nivel Canarias, el primer equipo competitivo que realmente despuntó mucho a nivel nacional, incluso competiciones europeas, mundial y tal, fue ese momento de TFC. Pero en el punto en el que tú dices... Si te pones a pensar el TFC, la mayoría, yo estuve dando las clases cuando empezaron ellos, que me llamó Freddy para darlas, daba MMA con él y con Quique. Vale, Quique de Kimboxing, que es muy bueno también. Sí, que le mando un saludo también, un crack. Otro yo también. Pues empezamos a... Eso son todos los que estábamos en el mundo. Adriano, que empezó a ir también con nosotros cuando era de Gustavo. Freddy, que se juntó después con tal. ¿Sabes? Los que estábamos, pero juntos. ¿Yuse estaba en esa época? Yuse vino después, por último. Vale. Yuse es una máquina. Y el hermano también, Zuli. En paz descanse, un muy buen amigo mío. También, lo que pasa que era otro estilo. Vale. Yuse es de suelo porque equipo Calazán a tope y claro. Zuli es más gran and pound, cinturón negro de Jiu-Jitsu, pero más posicionado, más golpeo, más gran and pound, más striker, pero un buen peleador también. Sí, pero que marcó esa diferencia, volviendo un poco en el sentido de que hoy por hoy ya sí podemos ver estos equipos y otros tantos muy buenos, con mucho nivel también competitivo y demás, pero en ese momento, como se dice, todo era campo, ¿sabes? Entonces tú ahí destacaste muchísimo porque te ibas a Brasil recurrentemente y al venir el nivel era estratosférico. No tenía tampoco aquí muchas facilidades. Aquí date cuenta, cuando entrenaba, entrenaba en el equipo, en el Golden Pegasus también, y iba a pelear a lo mejor con alguien y hacía sparring con Ibra, que es campeón de España de boxeo y de kickboxing. ¿Me entiendes? Y tenía que hacer el sparring con él cuando Ibra en esa época no tenía ni idea de suelo, ahora sí porque lo entrena, pero en esa época no. Claro. Entonces tenía que irme... además los pesos tampoco encajan, ¿no? No, pero para entrenar todo te sirve. Hasta si coges a la piba y te pones a hacer técnica, si te pones, a la larga te funciona. No, total, pero quiero decir que al final, una vez más, el nivel... ya a nivel competitivo y tal, lo que se suele buscar son sparring que cuadren en el peso del peleador, que es el peso más o menos pactado para la pelea. Hoy en día, porque son las mismas. Hoy en día tú vas a pelear y ves el luchador con el que te enfrentas y buscas a alguien para hacer sparring que tenga las mismas cualidades, el estilo de lucha parecido, ¿me entiendes? Mismo peso, entonces haces el sparring. Yo en esa época no existía eso. Bueno, yo sé que tú, que ahora nos vamos a ir a esa época de M1 Global, yo sé que tú, para prepararte pelea de M1, entrenabas con kimono. Sí. O sea, para pelear MMA, aquí entrenaba con kimono. Con kimono. Hacía boxeo, kickboxing, a lo mejor alguna vez también que hacíamos Muay Thai, ¿me entiendes? Pero Jiu-Jitsu. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando hacía Jiu-Jitsu me ponía las guantillas, me quitaba la parte de arriba del kimono y entrenaba para que acostumbrarme a las guantillas y a los agarres. Claro. No es que hiciera golpeo con la gente que hacía kimono. Claro, solamente sí, para el hecho, yo por ejemplo hice un entreno con Echer Sosa de grappling y nos pusimos la guantilla porque es diferente y él tenía una pelea, bueno, a ver, lo que le valió mi entreno, ¿no? Las cosas como son. Todo suma. Pero sí es verdad que nos pusimos las guantillas porque al final él está más acostumbrado a hacer grappling con guantillas, ¿sabes?
Probablemente no Eso entrena es mucho bueno. sin guantillas, porque al Eso final... es bueno porque después cuando estás luchando te acostumbras a Claro, los agarres. a los agarres no es lo mismo, cambia mucho, hasta el mataleón, ¿sabes? Mucho Sí. más difícil meterlo No, y verdaderamente tú con el coges la cuchillo, con esgrima- una guantilla, que sin guantilla. Tú coges la esgrima aquí y si eres un tío fuerte y listo la mano no la sacas de aquí con la guantilla. Exacto. ¿Me entiendes? Hay Exacto. cosas que las guantillas No, tienen que saber y que al usarlas. final, o sea, el cerrar el mataleón con la guantilla aquí, te lo compro. Si tú no tienes guantilla, bro, cerrámoslo desde atrás. Claro. ¿Sabes? 100%. Entonces, con la guantilla cuesta muchísimo más, pues más fácil que cierre y después si puedes lo metes. Entonces, lo hicimos así. M1, tío, M1, toda esa experiencia. Hay una foto que una vez más, creo que fue en el podcast de Freddy, por ahí voy a dejar los enlaces para que vayan revisitando. Sí, en si el les podcast de apetece. Patolino. Sí, que él me lo decía, dice, tío, Kakin, imagínate el nivel de Kakin en esa época, que hay una selección española que va a M1 y eran él, Abner Lloveras, Titín, Titín, Royen Lloré ¿vale? y Enoch Solve. Vale, Todos élite. todos Todos nivelazos. élite. El Royen Lloré luchó Velator. Enoch Solve es uno de los mejores peleadores nacionales y internacionales para mí porque tiene un gran and-pound peligrosísimo, posiciona, golpeo, ¿me entiendes? Después Abner Lloveras y Titín. Eran los 5 que estábamos, uno en cada peso. Agüita. ¿Cómo se vivía eso? O sea, ¿cómo se seleccionaba? O sea, M1, y ahí el desconocimiento mío tampoco, o sea, no llega, es desconocimiento, no llega a tanto conocimiento, porque eran selecciones. M1, ¿cómo funcionaba en ese sentido? A cada país mencionaban un entrenador que tenía que ser un pilar de la lucha. En este caso, el nuestro era Chinto Mordillo, que era un peleador de Muay Thai, un gran peleador y un gran maestro, y le dieron lo que es como el mandato en M1 a él seleccionar. Entonces, según las peleas que ganaras, él te seleccionaba. A mí me dijo que si le ganaba a un rival, iba a pelear a Japón. Vale. Le gané, me llevó para Japón. Después fui a Barcelona, me dijo que si le ganaba a otro rival, peleaba en Holanda. Vale. Peleé, le gané, pues fui para Holanda. Y en las dos experiencias, por ejemplo, Japón y Holanda, ¿cómo te fue? Pues en Japón perdí contra un francés, contra Christopher Drafeville. Me finalizó a los 3 minutos y pico, 4. Sí. En verdad estaba entrenado, pero salí a pelear y era la primera vez que peleaba un evento importante. Y peleé en el Saitama Super Arena en Japón. Sí. Bueno, de aquí al ring, claro. Una exageración, la gente tirándote de la ropa, subí en un ascensor, el humo, ¿sabes? Salí blanco papela, súper nervioso, no sé ni cuando acabó la pelea no sé ni lo que hice. Claro. En verdad, y en Holanda sí, en Holanda perdía puntos contra un luchador de la UFC que se llama Ricky Fukuda, creo, vale. Que peleó varias luchas en la UFC y perdía puntos. Vale. Hizo una buena pelea, lo que pasa que me noqueó en el primer asalto de un middle, me metió un middle y como era muy alto, yo estaba aquí, me entró el middle aquí y la rodilla, pum, y caí. Vale. Entonces lo agarré, volví a tal, más o menos zarandeé y posicioné y recuperé. Y en el segundo asalto me volvió a noquear con un jab. Pensé que iban a dar extra round, ¿me entiendes? Pero no lo dieron y perdí a punto. Vale. Pero y de esas experiencias, por ejemplo, que por cierto, Saitama Super Arena, el evento que acaba de pasar de One Championship, no me acuerdo si es el 172, no me acuerdo. Pero bueno, super mega evento, pues en ese estadio es, o sea, quiero decir... Los japoneses lo viven. Sí, sí, o sea, gigante. La élite ahora mismo es Estados Unidos y Japón. Sí, a nivel de... Bueno, digamos, sí, y a nivel, digamos, One Championship, que al final no solo Japón, sino que ha cogido todo el sudeste asiático, claro. Toda Asia la One tiene Champion controlada. Es el mejor evento ahora mismo en Striker. Sí. En MMA es la UFC. Sí. Claro. También es verdad que detrás de la UFC hay mucho marketing, las cosas como son, pero como lo hay detrás de la NBA, como ahora no son los americanos, ¿no? Claro, no quiere decir que la NBA no esté en los mejores jugadores de baloncesto o que la UFC no esté en los mejores peleadores de MMA. Evidentemente sí. Ahora, ¿por qué están? Porque es verdad que hay un trabajo de marketing que ha hecho que además de ser los pioneros sean los mejores hoy por hoy. Ahora, One Championship, las cosas como son, es un evento muy atractivo, tío.
Muy guapo. ¿Por ¿no? qué? Porque te encuentras muchas disciplinas en un mismo evento y sí, está interesante. Y es la mejor liga de striker del mundo ahora mismo. Sin Date duda. cuenta que está peleando Nau, peleó también Araya. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es un muy buen gran evento. No, y ahora te digo, el evento que hicieron en el Saitama Super Arena, o sea, de locos. Rotan, Sí. Tawen Chai, o sea, Takeru que peleó contra Rotan en la estelar, que fue Super Fight. ¿Sabes? Otro nivel. Adriano Moraes peleó, que en su momento fue el que le dio la rodilla aquella. Puede que haya algún peleador en algún evento que se merece estar en la UFC. Seguro. Pero ya le llegará. Siempre llegan todos a la UFC. Los mejores Sí, siempre los estarán mejores en la llegan. UFC. Sí, total. Bueno, ¿cómo se llama? El holandés no sé cómo se dice el nombre, de Reiner o algo así, que fue campeón 2-3 veces de One Champions en su peso y ahora está peleando en UFC. Es más, ¿contra quién se enfrenta este tío? Lo voy a ir buscando a ver si lo encuentro. ¿Qué más? Eso mismo, M1. La experiencia con estos 4, ¿no? Y contigo 5, si no me equivoco, en la selección y todo eso, ¿cómo eran? ¿Habían convivencias o realmente...? Sí, mejor evento que yo he luchado es en M1. El alojamiento, la estancia, el pasaje, la dieta, la comida, todo perfecto, no tengo ninguna queja. Era muy profesional en comparación a lo que había en esa época, ¿no? Sí, yo cuando peleé las primeras veces iba a pelear en MMA y no tenía hotel. Las 2 de la mañana después del pesaje y no tenía hotel, teníamos que estar buscando hotel para quedarme. Claro. ¿Sabes? También son trucos de los promotores porque peleas con alumnos de ellos, ¿me entiendes? Claro. Entonces, cuando yo empecé había mucha rata, ¿puedo decirlo así? Sí, lo puedes decir perfectamente. Pues mucha rata que quería más. Hoy en día se ve que el deporte crece más, evoluciona más, no hay tanta rata. ¿Entiendes? Tú quieres ganar dinero cuando haces una cosa, pero también quieres volver a ganarlo. Claro, entonces, exacto. Para volver a ganarlo tienes que hacer las cosas bien, ¿no? Evidentemente, claro. Antes no existía eso. Me vi, 2 o 3 peleas, las 2 de la mañana y sin hotel a lo mejor. Imagínate. Y al día siguiente peleaba. Sí, una barbaridad, ¿sabes? Cabrón, claro, total. Mira, y cuando ibas a esa época de M1, ya estabas en toda esa época en la que ibas a Brasil a entrenar, volvías. Sí. Cuando ya estaba en M1, mucho antes ya iba a Brasil. Vale. Gané unas peleas, creo que las últimas 4 luchas las finalicé todas en menos de 2 minutos. Y por eso también fui a la selección. La anécdota más loca que tú tengas, por ejemplo, en Brasil, por cerrar un poco ese capítulo, que por cierto, y esto sí no es ni promo, porque sinceramente no me dan nada, pero antes decías açaí. Yo recuerdo que probé el açaí aquí en unos heladitos que traían por 2 euros, creo que era. Buenísimo. Violeta. Sí. Yo sí te digo la verdad. Eso no es ni açaí, ¿no? Sí, puede que sea açaí, pero a mí nunca me gustó. Yo me lo comía obligado y es una cosa ya mítica. Claro. Como yo fui arriba a competir la Copa del Mundo y me llevaron a un sitio como... Aquí van los famosos a comer. ¿Vale? Y tienen las fotos, tal. Pues un montón de famosos. El campeón del mundo de surf. ¿Vale? El campeón del mundo de jiu-jitsu. El actor de Brasil, tal. Pues comiendo açaí. Se veían las fotos. Y me llevaron el açaí con frutos secos. A mí no me gustaba nada. ¿No? Me lo comía por obligación, así, por así decirlo. Porque te tocaba. Mira, ¿y no has ido a Amazonia, en Santa Cruz? No. Aquí, que era lo que iba a decir... es brutal, loco. Es brutal, evidentemente, cuestión de gustos, ¿no? Ahora, la cola no para en ningún momento. Y lo que iba a decir es que, hablando de açaí, ahora mismo Amazonia, aquí en Santa Cruz, está a punto de abrir otro local en Plaza de España, únicamente takeaway, o sea, para llevar, ¿no? Así que estén pendientes por ahí, porque la experiencia se vive allí. Pero van a tener también otra posibilidad más de recogerlo. Y es un buen alimento. Allá se decía que es un alimento súper bueno. No, escúchame, el açaí, y ahora esto fuera broma, el açaí es considerado superalimento como el aguacate, este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tiene como muchos macronutrientes brutales, pero aun con grasas que pueda conllevar o hidratos, son de los considerados buenos. ¿Sabes lo que te digo? Sí, no es lo mismo que mandarte, claro. Entonces, brutal. Escúchame, lo que me decías, o lo que te preguntaba yo sobre la anécdota. Una anécdota, por ejemplo, la anécdota más loca que tú recuerdes en Brasil. La primera vez que estuve en Brasil, fui a pelear la Copa del Mundo en Río.
Tardamos un día y pico, 2 días en llegar en coche. Fuimos yo, Anselmo, Carlón y Marcos, creo, si no me equivoco, que son todos brasileños. Y fuimos y nos quedamos al lado de la favela de Ciudad de Dios. São Marcos creo que se llamaba. Tú imagínate, yo la primera vez que salgo de Tenerife, voy para Brasil, en la favela esa que me asomaba así por fuera y veía solo una plancha de aquí a las Américas, todos chabolas y antenas y cometas volando. ¿Sabes lo que te digo? Qué locura. Y me acuesto a dormir allí, no pegué ojo en toda la noche. No le voy a echar la culpa a eso, que perdí. Creo que me dieron la del pulpo también, 14-2 creo que perdí a punto en la Copa del Mundo con kimono. Pero no pegué ojo en toda la noche, Sergio, pero en toda la noche. Y encima unos ruidos, digo, ¿serán disparos o plas, trum, plas? Porque todo chapa, después los coches pasaban por al lado y todo lo oía. De resto yo no he tenido ninguna anécdota. Es verdad que unos compañeros de gimnasio fueron para allá. Sí. Y que son unos de aquí de Tenerife, un buen luchador de Jiu-Jitsu, Blas. Y estaban grabando con cámaras por Sao Paulo en un coche del hermano de mi entrenador, de Lee, DJ Lee, y les preguntaron unos reales y les dijeron no tenemos, y le vieron las cámaras y en el otro semáforo los estaban esperando. Les dieron un tiro y le dio a Lee aquí en el pie y le salió por debajo. Ya un día si tienes hablas aquí ya te lo contará, que eso son cosas de él. Pues sí, seguro. Pero claro, o sea, cuidado, al final... Tienes que saber caminar. Claro, como en todos los lugares, pero especialmente en esos lugares. Yo en Brasil siempre... O sea, una vez me puse un reloj dorado de marca y una cadena de oro que creo que tenía, y fuimos a una discoteca que es de dinero, que tienes que pagar 100 y pico reales por la entrada, y tuve un problema, ¿sabes? Porque le dijeron a mi entrenador que si yo qué era, cantante, famoso, luchador, actor, porque veía uno por cada lado y yo con una camiseta azul cielo diésel y con la cadena. ¿Sabes lo que te digo? Es el único problema que tuve. Nunca más me puse nada. Siempre iba con el chándal del gimnasio y el reloj Casio para todos lados. Claro. No vas a tener problema ninguno. A los chicos estos que yo te digo que fueron a entrenar para allá y tuvieron un problema y les robaron, es porque iban con relojes de marca, camisetas Dolce Gabbana. Claro. No puedes ir ahí así. Ahí es mejor que vayas con el chándal de Muay Thai Team Master, como iba yo, que tenía un chándal Team Master, otro de Brazilian Jiu-Jitsu Tosi, otro de Anselmo, ¿sabes? Ropa de allí. Y te curas de... Sí, en salud y de susto. Sí. Porque a lo mejor el susto después te sale caro. Y tanto. Y que, claro, de que te vale, ¿sabes lo que te digo? Pero yo, por suerte, o porque también he sabido caminar. Mi padre siempre ha trabajado en los barcos y ha estado en un montón de países. Siempre me ha explicado cómo es la vida. Si tú caminas derecho y sabes caminar, pocos problemas vas a tener. Claro. Ahora que decías el tema de lo de las peleas, ¿no? Venías, ganabas peleas muy rápido, pero luego también después en otras a lo mejor perdías. El récord, hoy por hoy, con lo que se considera, que para mí es algo equivocado, porque eso no pasa en el kickboxing, no pasa en el Muay Thai, no pasa en ninguna de las otras disciplinas, no pasa en el Jiu-Jitsu, evidentemente. Ves a Gordon Ryan y dices, este tío no ha perdido prácticamente nunca en su puta vida. Claro, pues tiene un mérito. Pero que es verdad que en las MMA especialmente, todavía, no sé si por los jóvenes que son o si se quedará, y a lo mejor el equivocado soy yo, todo está bien, todo es correcto, ¿no? Pero hay demasiado hincapié, hay demasiado mérito al invicto, al cero. En el kickboxing, tío, en el Muay Thai, Prayam Chai, 343 victorias, 40 y pico o 50 y pico derrotas. Ya. Pero 343 victorias, brother. Hoy o sea, quiero decir... Pero se vende más lo que es invicto. Cuando tú estás invicto no has perdido. Entonces, todos quieren ganarte. Claro, sí, no, eso está claro. Es como Tupuria ahora. Tupuria es una máquina, pero también con el tiempo va a tener un problema. Sí, o sea, en algún momento porque los mejores van a querer pelear con él si él ahora le gana a Magachev, que tiene muchas probabilidades, porque es más completo que él en pie y Totalmente. Tiene una mano muy dura. Y no lo digo yo, lo dicen pesos pesados que han entrenado con él. Gilbert Van, por ejemplo, dice que noqueó a 4 compañeros de él entrenando, ¿sabes? Entonces es un tío peligroso. Entonces, si le gana a Magachev, muchos luchadores en esa categoría, bueno, mira, Charles Dobron ya lo está diciendo. Sí. ¿Me entiendes? Va a tener más complicaciones.
Sí, lo que pasa que, ¿sabes qué pasa? Que Ile hay que reconocer que tiene un poder de KO descomunal, loco. O sea, el tío tiene, si te toca, te Pero encaja. yo creo que no es la categoría de él, a lo mejor me equivoco. Sí, que a lo ¿Por mejor qué? por los pesos te aguantan más. Es tan buen atleta en todos los acondicionamientos, ¿me entiendes? Que sí, te da el peso, pero es eso. Tú das el peso y al día siguiente tienes 8 kilos, 7 más que tu rival. Claro. En esta categoría no. Y en esta categoría hay tíos peligrosos para mí. Sí, no, y tíos que con el rebote, incluso por el corte en UFC, son gente que se sube a los mismos kilos que tú o incluso más, según el rebote que haga Ilia ahora con la subida, ¿no? No digo que no. Pero a lo que iba yo es que al final, por ejemplo, y esto me lo han dicho muchos peleadores, no es que lo diga yo, que al final creo que tengo un cierto conocimiento de estos deportes, pero de la gente que lo vive incluso de dentro, compitiendo y demás. Seban Santana me lo comentaba Alcoraz Caballero, Sí. de K1. Él me decía, tío, ¿sabes qué pasa? Que en K1, sí, evidentemente, claro, perder no es bueno. No. Perder no es bueno. Pero puedes tener un récord con derrotas también porque se pegan mucho más también. Y lo que voy a mirar es, vale, tienes, yo qué sé, 15 perdidas, vale. ¿Contra quién? ¿Contra tu primo Pepe que salió del barrio al lado del tuyo y tal? Pues una derrota media. Contra un tío que es 3 veces campeón del mundo Isca. Oye, cuidado, te pegaste contra ese tío, ¿eh? Ya eso tiene un puntito. Sí, claro. Y en las MMA todavía hay como demasiado. Te digo, Esteban Santana, por ejemplo, me lo dijo, ¿sabes? Se mira a Dani Vares, tío. Dani Vares no tiene un récord bonito, digamos, a nivel visual. Tú ves los números y dices, joder, tiene derrotas, no sé, son 17 derrotas o por ahí. Vale. Pero que se ha pegado con un montón de gente, pero que todas sus peleas han sido durísimas, que tiene Lucha caos, bien, se le da, lo está en hace UFC, bien. claro. Entonces, ahí un poco con esa introducción yo te digo, tu récord tampoco es el más bonito. ¿Vale? Yo tengo 9-6-1. Vale, entonces claro, tú al final dirías, desde fuera tú dices, no, prácticamente ha ganado lo mismo que ha perdido. Sí, pero yo aquí... Es un récord muy neutro, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Quizás era falta de experiencia al principio, quizás era... No tener un líder, yo creo que es lo que me faltó a mí. El no saber decir que no. Por ejemplo, a mí me ofrecieron aquí peleas que no tenía que haber peleado. ¿Me entiendes? La última que peleé aquí, la gente dice, no tenía fondo, se vino abajo. A ver, ignorante. Si sabes un poco de deporte, sabes que yo soy un tío que está pasado de peso, que bajo de 88 a pelear a 76. Y cuando voy a pesarme me dicen que mi rival se ha caído y que tengo que bajar 4 kilos más. Uf. El día de la pelea, tú imagínate, lucho, gano el primer asalto, voy a la esquina y me hace el cuerpo ¡fua! Como si, vamos, los hombros en los tobillos. Imagínate. Es que bajar 4 kilos. No tengo glucosa en el cuerpo, no tengo azúcares, no tengo, ¿me entiendes? Estoy desnutrido. Después de hacer una descarga de 13, 14 kilos, luego más en bajar otros 4 el día del pesaje y después para tener 24 horas para recuperar, ni pinchándome vitaminas B12, que nos metían siempre vitaminas B12, el Neuromade fuerte antes de, que es lo que le meten cuando una persona está bebida, comatílico, se lo pinchan en la ambulancia para que coja un poco de tal. Pues me pinchaba eso un día antes, ni eso te hace nada. ¿Me entiendes? Sí, es demasiada la deshidratación y todo el cuerpo. Si yo llego a tener a un líder, mira, ¿cómo lo haces bajar 15, 16 kilos y ahora 4? No, que suba él 5, si quieres, o si no, que pelee en esta categoría. Claro. También peleé con el Pei, que es un gran peleador. Con Alcoidán Duque, sí, es una máquina, ahora está top, por ejemplo, está activo, está bien. Ahora, ¿sabes? Estaba en PFL. Sí. Yo peleé con él, no tenía que haber peleado con él. En PFL y ahora estuvo en Octagon. La última que hizo fue en Octagon, ¿no? Que estuvo ahí prácticamente para llegar, no sé si se quedó en cuartos o en semi, no estoy que seguro. Era un buen premio. Sí, brutal, medio millón, Yo creo. no tenía que haber peleado con él. Que está invitado y lo hemos hablado varias veces, a ver si lo cuadramos. No tenía que haber. ¿Qué pasa? Que como el dueño del Infusion era amigo mío, amigo de mi gente y tal, pues vamos, ¿qué tal? Me dio un poco de postureo, por así decirlo, nos subí al Pancho Camurri, un careo, nos empujamos, el pabellón arriba, tal. Pues decidí pelear. Tú date cuenta que mi esquina en esa pelea era un entrenador de boxeo y un futbolista. ¿Sabes lo que te digo? Como que un futbolista, bro. Sí, un futbolista, un dueño de un gimnasio que se, ¿sabes?
por así decirlo. Vale. ¿Me entiendes? No era, por ejemplo, como cuando peleaba, que tenía a Anselmo y a Pupi, que es un luchador de Muay Thai, o a Jonai y a Anselmo, ¿sabes? Que son personas que tienen cualidades y conocimientos. Claro. ¿Me entiendes? Yo cuando peleé, por ejemplo, en Barcelona, creo que fue, mi esquina me la hizo César Córdoba, Javier Martínez el Niño y Tito Beltrán. Claro. Gané en 1 minuto. Bueno, derribé, estaba en el suelo, miro para la esquina y me dice Tito: Caquín, mete la mano por dentro, cierra. Solo hice lo que él me dijo. Claro, ¿sabes? Un mando de play, ¿no? Sí, Manejando. ok, X triángulo cuadrado. Solo hice lo que él me dijo y gané en 1 minuto y medio, ¿me entiendes? Entonces yo creo que el fallo mío fue ese. Claro. No tener un líder que me supiera llevar. Caquín, vamos a hacer un evento, por ejemplo, los del TFC. Vamos a hacer un evento, como yo entrenaba con él. Venga, que vas a llenar el pabellón, venga, te traemos a alguien asequible, pum, 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 pum. Bajé 16 kilos, me cambian el rival, luego otros 4. Tenía que tener a alguien que dijera: hey, no pelea, sino que suba 5. Claro. ¿Entiendes? Entonces yo creo que también, y en parte también, fallo mío. Sí, también errores, digamos, propios también, Sí, ¿no? O sea, yo también peleaba y ganaba, y cuando venía aquí a Tenerife, como me pegaba 3 meses en Brasil, pues poco menos que me creía Michael Jackson, o me creía ya que había ganado, ¿sabes? Es que era top mundial. Venía para aquí, paseos con el coche, que si discotecas, que si amigos, porque cuando peleas quieren estar contigo, sacarse la foto, no sé, me digas el cómo y el por qué, pero cuando tú peleas y ganas luchas, tienes a gente alrededor. ¿Sabes? Que tú dices: pero si a este no lo conozco, o este lo conozco hace 10 años y nunca me ha dado ni las felicidades. Claro. Y ahora es mi amigo y me da la palmada, o viene al vestuario a sacarse una foto, bro, tal, y dices tú: ¿bro, de qué? ¿Sabes? Entonces, muchas cosas me fastidiaron. Sí, y que al final lo que tú dices También mi mala cabeza no me voy a poner bien puesto. Sí, sí, por eso te digo. También justo, tuve un justo pasado iba- que no fue un pasado de santo ni bueno. ¿Qué pasa? Que tuve después a mi hijo, ¿me entiendes? Y preferí cambiar todo a cambio de mi hijo. No quería que mi hijo tuviera la vida que tuve yo, ¿me entiendes? Ni que pasara por lo que pasé yo. Entonces me centré más en lo que es mi hijo. Mi hijo ahora tiene 20 años, que lo tenemos aquí, ¿no? Aquí lo tenemos de... Humilde, responsable, me estudia, me trabaja. Entonces no fui campeón de la UFC ni campeón de nada, pero soy campeón en mi casa. Soy buen padre, me considero buen padre. Él me considera buen padre, y es lo más importante que me ha podido pasar en la vida. El resto ya lo veo secundario. Ya para la edad que tengo, si peleo este año, que lo estamos ahí hablando y más o menos tal, es por quitarme esa espinita y por hobby. Ya no tengo nada que ganar, ya lo único que quiero es pelear, como si me sale una pelea sin guantillas, que estoy ahí hablando con ¿Sí? mis amigos de las penínsulas y tal, a ver si puedo llegar el próximo año a pelear sin guantillas. Vale, vamos a desglosar un poquito eso, ahora que estamos ya terminando y metiéndonos en el futuro. Antes que nada, brother, sí, yo soy padre también y estoy de acuerdo contigo, lo más importante en la vida es la educación del que viene detrás, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Obviamente no quita errores propios o ajenos, por la inexperiencia y por todo, perfecto. Pero sí me ha castigado, ¿eh? Los errores que he tenido sí me ha castigado. Tú date cuenta, yo soy de Candelaria de toda la vida, pero de toda la vida, ¿me entiendes? Nos fuimos mi familia de Miramar a Candelaria, pues yo tendría 4 o 5 años, toda la vida a Candelaria. Y yo voy por Candelaria y me veo a 40 deportistas, hasta el campeón del futbolín, ¿me entiendes? En la avenida, en una foto, allí yo nunca estuve. ¿Me entiendes? No sé si es por mi pasado o porque se quedaron con el que era antes, pero nunca se me dio un reconocimiento. Yo he peleado en Brasil, en Holanda, en Japón, soy de los pioneros en las MMA, soy uno de los primeros cinturones negros de Jiu-Jitsu. Nunca se me reconoció nada, ¿sabes? Por eso tú a lo mejor me llamas para aquí y yo estoy súper contento, súper orgulloso y súper agradecido contigo, ¿sabes? No solo porque me des voz, sino porque también se me vea mi historia, ¿sabes? claro, 100%, y por eso estás aquí al final, porque yo que Pero sé tú de este ignoras lo deporte, orgulloso que me siento y lo agradecido que estoy contigo por eso. ¿Me No, entiendes? no, El que estaría mi bueno. hijo y los amigos a lo mejor vean, ¿sabes? Que no todo lo que he hecho es malo, que también he sido persona, que todos cometemos errores, que yo hace 13, 14 años que no me meto en líos, que no soy la misma persona, ¿me entiendes? Pero la gente se queda con el pasado.
Entonces, todo eso me da un poco de coraje, ¿sabes? No, pero siempre hay tiempo, ¿sabes qué pasa, tío? Que siempre hay tiempo en la vida de rectificar, de cambiar ciertas cosas. Eso es lo que he hecho, rectificar y cambiar, pero ya no como antes, por la gente o por el qué dirán. Ahora solo me preocupa él, lo que piense él y lo que él diga. Si él dice a misa, vamos a misa con eso. No, y te voy a decir otra cosa, que era justo como iba a terminar. Cuando lo haces de verdad, por ti, por los tuyos y no por la aprobación externa, brother. Porque es más, probablemente muchos de esos errores, y yo quizás a mi nivel, no son los mismos, puede que no hayan sido tan complicados, sí, no lo sé, pero la realidad es que quizás muchos de mis errores era por encajar, por ser llevadero, porque luego a lo mejor no eres ni el más malo, ni el más guapo, ni el más gracioso, y quieres estar ahí y destacar. Porque otra cosa no, pero sobre todo en otras etapas de mi vida uno tenía un afán de protagonismo que flipa, y realmente, brother, quien te quiere como eres, claro. Tú sé mejor como eres. Por ejemplo, ahora voy a pelear, ¿me entiendes? Y me da igual, ya no es como antes. No, peleo con aquel y si pierdo, ¿y qué van a decir? Me la sopla. Claro. Solo me preocupa pegarme, que es lo que me gusta, romperme todo y estar después un mes relajado en casa con el mando de la tele, ni discusiones, ni nada, todo es relax y todo es bonito, y que mi hijo se quede contento. Ya no tengo nada que demostrar, ya solo quiero disfrutar, divertirme y demostrarme a mí y a mi hijo que esto me gusta y que lo hago por pegarme. Porque me gusta pegarme, me gusta luchar, más me gusta finalizar. Me gusta poner para abajo, bienvenido a mi mundo y finalizar. ¿Me entiendes? Pero todo lo hago por eso, por quitarme esa espinita yo mismo. Qué bueno, no, que sí, totalmente. Al final esa es la clave un poco, ¿no? Porque al final, no solo quizás por la edad, quizás por la irregularidad en cierto punto en tu carrera o lo que sea, da igual, brother. Al final, la gente que ve esto, muchos entrenan, muchos están pensando en entrenar, muchos son competidores élite, lo que tú quieras. La gran mayoría no va a llegar, hermano. Las cosas son como son. Y entonces, ¿qué es lo que te queda? Es difícil. ¿Qué es lo que te queda, tío? El amor al deporte, el amor ¿sabes? Que te gusta el deporte. Yo, por ejemplo, lo hablaba antes contigo, justo antes de empezar a grabar. Tío, menos mal tal que me quité de la cabeza un poco el cómo encajar todas las cosas que tengo ahora mismo porque quiero volver a entrenar. Sí, tío, vale más la pena entrenar 2 días en semana. Yo no voy a ser campeón mundial ya. ¿Sabes lo que te digo? Sentirte bien contigo mismo, entrenar porque te gusta, porque amas el deporte. Tío, a mí me aburren las pesas. Yo voy a hacer pesas al gimnasio. A mí también, ¿eh? No eres el único. Me aburren. Yo sí me motivo, tal. Dios, qué bueno, tal. Voy a empezar otra vez, tal, no sé. Un mes. Ya estoy, que llevo 2 semanas sin entrenar, porque ya estar ahí, encima voy solo, pesas allí, me aburre, loco. Entonces digo, no, yo tengo que volver a... Quiero decir con esto, al final tú quieres volver a pelear, estás viendo si compites de nuevo las MMA y demás, por amor al deporte, hermano. Sí. Por volver a probarte, por todo eso. Decías ahora que eso está interesante. Ya terminando, estás mirando peleas sin guantillas, tipo bare knuckle. Sí. Vale, pero en esa compañía... Tengo amistades que ya han peleado ahí. Vale. Y voy a ver si por medio de esas amistades pues puedo... hacer una peleita. Una o 2 peleitas, por pegarme. Pero en bare knuckle, la que está ahora mismo Conor McGregor es uno de los... No sé la que si pueda es esa meterme. Vale. Pero ya lo estoy hablando ya. Primero voy a hacer 1 o 2 peleas en MMA este año a lo mejor o el que viene. Vale. Ahí a hacer las últimas y ya después hago 1 o 2 peleas más sin guantilla. Ojalá y te salga. Mira, y King of the Street, ¿qué te parece? ¿Sabes lo que es, no? Sí. O sea, es una puta ¿Dónde locura, está ¿no? Abner? ¿Dónde está quién? Abner Jover. Sí, señor. Es un poco loco, ¿no? No, es lucha, ¿te gusta luchar? Sí, pero quiero decir, o sea, está brutal, pero es verdad que, fíjate tú, si decíamos antes que el Pride se iba al siguiente nivel, esto ya es clandestino, sí. Papi. No, ese es el clandestino, nivel Pride, pero top. Dedos en los ojos. Yo no sé si vale morder, creo que morder no. No, ni pero morder. Pero te digo, dedos en los ojos sí vale. Y tirar de los pelos. Tirar de los pelos no, seguro. No sé, yo creo que enganchar así de los pelos. Es que yo vi una de las últimas peleas. Y lo pararon. Que coge así y la paran, es verdad.
No sé, no estoy seguro. No sé si lo paran por el golpeo, pero creo que sí, que lo paran por el golpeo, ¿eh? Vale, no estoy seguro, pero quiero decir que es loco. Pero en una de esas, por ejemplo, ¿tú te verías haciendo una pelea de esas? O ya, por ejemplo, por la edad y demás, no... No, si la mayoría de los peleadores cuando luchan sin guantillas es cuando tienen mi edad. ¿Es verdad? Si te fijas, la mayoría de los luchadores, te puedo decir de la UFC, Thiago Alves, Pitbull, Joel Romero, Sí. Masvidal... Todos ellos se están pegando a veces con guantes de boxeo y boxeo, pero muchas veces sin guantillas. Claro, sí, no, es verdad que justo es como que es otra etapa, ¿no? Una etapa final, quizás, de muchos luchadores que tienen un poco esas credenciales, ¿sabes? Y tú, oye, pues las tienes, porque el reconocimiento a nivel España lo tienes. Haces lo que te gusta, te pegas, cobras bien porque te suelen pagar bien, Sí. y encima te quitas estrés, porque yo cuando entreno, mira, ahora estoy entrenando 4 veces al día. Ayer hice circuito de pesas, luego hice boxeo con Raiko, después hicimos el grappling con Davoto y el equipo, y luego por la tarde hice técnica de kimono y luego MMA. Esta mañana me levanté roto, no tenía ganas de ir a hacer las pesas y el grappling porque tenía que venir aquí. Fui, lo hice, y cuando lo acabé digo, ya solo me queda la tarde. Sabes que el cuerpo y el cerebro vuelven otra vez mecanismos a ponerse en funcionamiento. Si 100%. tú lo pones, como se dice, engraso la máquina y vuelvo a estar otra vez. A lo mejor no vuelvo a estar al nivel que estaba, pero sí voy a estar con nivel. Si yo esta vez vuelvo a pelear, vuelvo para ganar y para hacerlo bien. Qué bueno. Y tampoco quiero nada fácil. Quiero una pelea para rodarme, ¿me entiendes? Una pelea asequible, un tío a mi nivel y ya después alguien duro. ¿Me entiendes? Para ver si me quedan las últimas balas en la recámara o no. No tengo nada que demostrar, no tengo nada que perder y estoy mejor que nunca, físicamente, psicológicamente, ¿sabes? Todos los problemas que tenía en un pasado ya no los tengo. Mis problemas era que mi hijo no pasara por lo que pasé yo, que no fuera, ¿me entiendes? Por eso dejé también un poco la lucha. Mi hijo es adulto, tiene 20 años, mi hijo es humilde, mi hijo trabaja, mi hijo estudia. Es verdad que me hubiera gustado que se enfocara más. Tiene una pelea en boxeo, la ganó. Tiene un campeonato de kickboxing y lo ganó. Ahora lo estaba preparando para MMA, pero se me echó novia y mi nuera ¿Sí? le ocupa mucho tiempo. ¿No te convence las MMA o sí, pero estás Sí, en, pero mi estás en nuera la lo etapa, convence más. Mi nuera lo convence más. estás en esa etapa de la vida, mira, bro, de las cosas como son, 2 tetas tiran más que 2 carretas. Sí, hermano. entonces prefiero pegarme porque me gusta y ver si el tal, ¿me entiendes? Ya otra no me queda. Vale, pero ¿a ti te gusta o qué? ¿Te gusta? Sí, a mí me encantan las MMA y me gustaría competir algún día. ¿Sí? Lo que es eso, que a veces entreno. Ven para acá para que lo digas aquí, que si no, no se te Vamos, escucha. siéntate aquí. A ver, dilo ahí. ¿Te gustan las MMA como para nivel competitivo en algún momento? Que al final, una vez más, y empezando a todo lo que hemos hablado en la conversación, no es lo más importante, bro. Lo más importante es entrenar, que te guste el deporte. Ok, y ya tú verás, ¿sabes? A mí me gustaría en algún momento, ojalá, y me quite la barrigota esta, y me pruebe compitiendo y demás, no en MMA quizás, pero sí más a nivel de grappling y tal, pues sí. Pero ahora mismo prefiero por lo menos entrenar, porque si es eso o no entrenar, prefiero entrenar, por lo menos, ¿me entiendes? No, claro. Dale, a ver, ¿tú cómo lo ves eso? A ver, ¿te gusta un poco...? A mí sí, a mí me encanta todo el tema de peleas, todo el tema de UFC, soy muy entendido en el tema porque me encanta ese mundo. Y el problema que yo tengo es que hay tiempos que he sido muy constante, Claro. pero de repente a veces me dan bajonada y lo dejo. Pero a veces he estado... La novia, la bajonada mi nuera. Mi nuera, Netflix, tele y paseitos, arepitas. A veces, estoy, por ejemplo, la época que peleé en boxeo para mí fue muy buena época porque estuve entrenando súper duro, bajé mucho de peso, me puse un peso que me puse fuerte, pero después lo volví a dejar, engordé, después volví a entrenar. Es el problema que yo he tenido, que no sabía ser constante tan seguido. La irregularidad, sí. Eso le pasa a todo el mundo porque al final no es tan fácil... bueno, a todo el mundo no. Pero quiero decir, no es tan fácil... y eso para todo en la vida, ¿verdad? Es la disciplina, hermano. Y es difícil, ¿verdad? Es difícil. Y yo soy el primero... Él la tiene para el gimnasio y para otras cosas. Él es más disciplinado que yo. Yo, por ejemplo, no. Ahí donde tú lo ves. O sea, quiero decir... Y al final, en el sentido por lo menos de la irregularidad, o sea, quiero decir, es difícil ser constante en la vida. En todo. Más con la edad que tiene. En todo. Y eso Claro. lo tiene más fácil, ¿eh? Ellos lo tienen más fácil. Porque yo, por ejemplo, a él, si el día que me vaya a competir, pues lo llevo a rodar, por ejemplo, al TFC, a hacer grappling y jiu-jitsu. Claro. Lo llevo después un día o una semana, hablo con Moy Ruiz, lo llevo a hacer
kickboxing con Muay. Claro. ¿Sabes? Lo que es boxeo, pues voy a hablar con Adasal Suri y que lo entrene una semana, o con Jonay en Candelaria, ¿me entiendes? O kickboxing con Raiko en el gimnasio nuestro. Claro. Tiene más facilidades. Igual que él, todo el mundo. Lo que pasa es que él no tiene la constancia y el sacrificio que deberían de tener, porque tienen muchas más cosas. Tiene novia, mi nuera, coche, tiene, ¿sabes? Claro. Dice, voy a estar 2 horas sufriendo yo, pudiendo ir 1 hora y estar otra hora en el Carrefour. Estar No tranquilito, ha sabido ¿no? ser constante. Por ejemplo, hay un chico del TFC ¿Sí? que es más pequeño que yo, por ejemplo, y es súper constante, ha ido a campeonatos del mundo. ¿Quién es? Albert Cruz se llama. Claro, sí, yo me llevo muy bien con su hermano, con Goyo. Le mando un saludo a Albert aquí, que sé que lo ve. Hace Y poco a hablamos Goyo, por y a Instagram. Goyo. Y a Goyo, hombre, por supuesto, Pues ese es ese un chico, puntal. por ejemplo, para mí empezó a entrenar, lo he visto y es súper constante, le gusta, se nota que va a llegar a algo. Porque, ¿sabes? Le gusta, se nota que es más constante que nadie. Sí. Es un niño que es más pequeño que yo le sacaré 2, 3 años. Creo, no sé si tiene 17, 18 años y Papel tiene ya peleas. Creo que pasa a debutar ahora en MMA, me suena. Tiene Sí, peleas puede en ser. kickboxing, en Muay Thai, se ha ido a Uzbekistán Al campeonato del de- mundo sí, de grappling. Ese es el campeonato de la fila. Sí, pero ya te digo que independientemente que sea a nivel competitivo o no, si te gusta, brother, el deporte, para mí los deportes de contacto son la clave, hermano. Hombre, a mí me gustaría que fuera luchador y campeón y que llegara a algo, pero con que me sea humilde, buena persona y tenga unos conocimientos y un buen trabajo, el resto me es indiferente. Que sea feliz. Eso es lo más es lo importante, más hermano. importante, hermano. Y el resto secundario. Eso es lo más importante. Gracias, mi hermano. Vamos a despedir ya esto por aquí. La verdad que me ha gustado mucho. Hemos hablado prácticamente de todo. Vamos a estar pendientes ahí también un poco de ese futuro, como dices, ¿no? De esos eventitos que estás ahí hablando y esas A ver si peleas que salen y a puedan ver venir. si pagan bien. Que les cuesta pagar, mano, ¿eh? Eso no ha cambiado nunca. No. Eso desde que yo empecé siempre ha sido así. Pero antes sería hasta peor, ¿no? ¿O no? Sí, pero según el evento. Vale. Cuando peleé M1 y gané una vez de llave de pierna en el M1, que es un evento ruso, que vienen luchadores de sambo y tal, pues vino una señora con el pelito blanco. Good fight, good fight, good fight. Imagínate. Good fight, good fight. Y le digo, ¿qué está diciendo? ¿Esta que está ladrando o qué? Me dice, buena lucha, y con un sobrito. Buena lucha, buena lucha, buena lucha. Cuando cojo el sobre y lo abro, $4,000. Imagínate. ¿Sabes? Imagínate acostumbrado a cobrar 1.000, 1.500. Claro. ¿Sabes? Cuando vi eso, esto para el bolsillo, ¿sabes? Digo, yo quiero esto siempre. Pero para llegar a eso siempre tienes que tener la constancia y el sacrificio en el camino, si no, no lo consigues. Claro. Oye, ya por terminar, ahora me vino a la cabeza, y esto lo habíamos hablado en otro momento, en una conversación fuera de cámaras que tuvimos el otro día tomándonos un café. La realidad es que antes decías, claro, a mí a veces me hicieron esquinas, un futbolista, por decir, ¿no? Una esquina que te hizo Rampage Jackson, ¿no? Sí. En M1. Estaba, o sea, nos la hizo, pero primero estaba Chinto Mordillo. O sea, a cada selección le dieron un luchador profesional. A nosotros fue Quinton Jackson o Regan Machado, vale. Uno de los dos. ¿Por qué? Porque en ese evento peleó Emelianenko Fedor con Shin Yaoki, una super fight con kimono de sambo. Imagínate, vale. Vale, y fue a mitad del evento cuando pelearon en el Saitama. Vale. Oye, Fedor tenía ese aura, ¿no? Sí, cuando Fedor peleó en el evento ese, estaba invicto. No le había ganado nadie. Ya después perdió para Verdún, creo que para Antonio Silva también. Sí, contra Bigfoot Silva también. Bigfoot. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Yo hice los domingos subo como, digamos, como si fuera reel en Instagram, short en YouTube, TikTok y tal, como de curiosidades deportivas, que lo llamo yo. Y uno de ellos lo hice sobre retirarte en la cima o un poco en el declive. O pelear hasta el final, creo que era, ¿no? Independientemente de que eso rompa o no tu legado. También es por lo que decía de cómo consideramos en las MMA y hasta cierto punto con ese reel, no es que me retracte, pero sí me incluyo, Fedor a lo mejor si se hubiese retirado sin esas últimas derrotas en las que ya no estaba al mismo nivel que estuvo siempre, ¿sabes? Y lo hice justamente por eso, te lo tengo que mandar, míralo en el Instagram si no lo has visto. Una cosa que está aprendí de mis amigos de Valencia, si te gusta la lucha, retírate cuando ya el cuerpo no te dé más. ¿Te gusta luchar? Pues vas a la guerra.
Cuando ya el cuerpo te diga, llegará un momento Eso que... es muy Titín, ¿no? Sí, es de él, es de él, ¿me entiendes? Tú ves a Titín y siempre va a la guerra. Mira, en Japón le metieron una patada y no valía chute. Vale. Le metieron un chute, cayó y se pone de 4, mira para la esquina y le dice la esquina, tírate, tírate. Y él no se quería tirar, él quería levantarse y seguir peleando, ¿me entiendes? Pasa que la esquina, tírate, tírate que ganamos la pelea. Te tira al suelo y le dan la pelea. Pero él se levanta y lucha y guerrea. Eso lo veo yo perfecto. ¿Me entiendes? Si te gusta la lucha, llegará... Mira, ahora voy a pelear. Llegará un momento en el que pelee y que diga, pues yo ya no estoy para pelear. Me dieron la del pulpo, no hice nada. Fue una pelea fea, una pelea mala. Ya esto no es lo mío. Tengo que quitarme y dejar pasar. Pero si tú peleas, das goma, das espectáculo, te revientas, ganas o pierdes, pero lo haces bien y te gusta, sigue. Yo, por ejemplo, es eso, ya no tengo nada que perder ni nada que demostrar. Me quiero sentir bien conmigo mismo. Me gusta luchar, pegar y que no me peguen, claro. Y si puedo finalizar, pues finalizar, que es lo que más me gusta. Pero me gusta luchar y eso es lo que voy a hacer. Ya no tengo que demostrarle nada a nadie, ya no es como antes. Yo voy a pelear con aquel y si pierdo, ¿y qué dirá aquel y el otro? Si me... Que le den a todos. Claro. ¿Sabes? Me preocupo yo, mi familia y yo sentirme bien conmigo mismo. 100%. Antes de cerrar, mi madre, lo he dicho ya 3 veces, pero que me van viniendo cosas a la cabeza que están interesantes. Ahora que dice finalizar, para ti en las MMA, yo creo que, bueno, está un poco claro, pero por eso te voy a preguntar, tanto en las MMA como en el Jiu-Jitsu, para que tengamos un poco un abanico más grande. ¿Cuál es la finalización más eficaz para ti en ese sentido? Para mí, cuando yo empecé, hacía llaves de pierna y se veía feo. En Brasil no atacaban los pies en esa época. Las llaves de pierna, vaya, que aquí zapatero, zapatero, te lo iba a decir. Zapatero, tal, que aquí no, solo zapatero. Aquí se decía que aquí solo guillotina, llaves de pie y triángulos de mano. Hoy por hoy es lo más efectivo. Tú ves a Ryan Gordon, a Gary Tonon, Toquiño, claro. ¿Me entiendes? Joe Stevenson, que tiene un luchador que no es muy top, pero tiene 7 o 9 guillotinas en la UFC. Las luchas se acaban así. Para finalizar a un tío no es muy difícil. Tienes que buscar la fórmula, la manera y buscar lo efectivo. Guillotina, llave de pie, triángulo, anaconda, poco más. ¿Triángulo te refieres al de piernas o al mataleón? Al de piernas. El mataleón sí, pero hay que ganar la espalda. Ya ganar la espalda no es tan fácil. No. A no ser que sea un tío que no tiene idea. Probablemente el sistema más efectivo, digamos a nivel de Jiu-Jitsu, sí es verdad que yo creo, y ahí Gordon Ryan, Gary Tonon, Eddie Cumming, que venía de esa camada, digamos, de John Danaher, es verdad que era más de pie, pero esa peña te coge el triángulo, te mete el cinturón de pie, te cierra ahí, va trabajando, coge una mano contraria, coge pie y al triángulo. ¿Con qué camina? Con los pies. ¿Con qué apoya? Con los pies. Si atacas pies, los pies siempre te los vas a encontrar. Sí, sí. Y no puedes hacer como las manos esto. ¿Me entiendes? Claro. Los pies los puedes cruzar, pero no los puedes agarrar. Entonces, para mí siempre mi virtud ha sido esa. Sí, a los pies. Las llaves de pierna. Rotaciones de tobillos, el hook, extensión, ¿sabes? Tanto en las MMA como dirías que tanto en las MMA como en el Jiu-Jitsu. Sí, porque yo cuando luchaba Jiu-Jitsu y grappling, técnicamente, mi entrenador me decía, Gaguín, no dejes de atacar. Nuestra defensa es el ataque. Porque mientras que tú atacas, el otro tiene que defender. Entonces no nos preocupamos de defender. Entonces, trabaja la patata, como dice Kevin, un alumno mío, ¿me entiendes? Para que tengas el fondo para aguantar todo el asalto, toda la lucha atacando. Y ese es el que era mi estilo. Unas veces tenía más fondo, otras veces tenía menos. O sea, cuando me iba para Brasil tenía un fondo increíble. Le gané a Carlos González por KO técnico, ¿sabes? Cuando estaba aquí, mi fondo era bajo. Ahí eran los paseitos en el coche, ¿no? Sí, correcto, bien dicho. Pues ya por terminar, ahora sí, lo último de todo. Con esto ya acabamos. Te voy a pedir por aquí, ¿vale? ¿Quieres ser funcionario? Opo Víctor, brother, búsquense el futuro, porque si las peleas no les dan... Hay que trabajar. No, pero la mejor academia. Y esto es pura amistad, de verdad. Aquí te voy a dejar este papelito, ¿vale? Ahora te dejo un boli.
quiero que tú me escribas una pregunta a mí, la que tú quieras hacerme, me da igual, no la voy a leer ahora, no sé si la leeré en algún momento, siempre digo lo mismo, por no repetirme, para los que ya lo hayan escuchado varias veces, los que no, pues vayan a ver otros episodios y así lo escuchan, cabrones, pero en algún momento, si se da, me gustaría ir contestando las de todos los invitados. Esas preguntas que, oye, pues a lo mejor tiene un cierto interés que me preguntó este o el otro. Y ahí las contestamos y hacemos algún directo o algo con la gente. La última para ti, y ya con esto sí que terminamos, ¿vale? Si estuvieras en una isla perdida con tu yo, con el Kakin, que en aquel momento quizás vio el Pride y dijo, no, el jiu-jitsu brasileño, o le dijo un amigo, el jiu-jitsu brasileño es, digamos, la primera salida. Y evidentemente, como decías antes, ¿no? Quizás mi hijo, los amigos y demás, al ver esto, se van a dar cuenta de que no todo es malo o que no todos son los errores en la vida, sino que también ha habido muchas cosas buenas. A ese chico que se dio cuenta de que si le gustaba ese deporte tenía que empezar con jiu-jitsu y demás, hoy por hoy, con toda la experiencia y lo bueno y lo malo pasado, ¿a ese qué le dirías? Pues que fuera más serio, tuviera más constancia, más sacrificio. Pero es que diciéndote eso, cuando tienes que hacer eso, yo por ejemplo no tenía facilidades, entonces hubiera tenido que dar de lado un poco a mi familia. Y tengo a mi hijo y a mi hermano, que no lo he nombrado porque ya es grande, pero tiene sus peleas también. Le diría que tuvieran constancia y sacrificio y que lo que se propongan lo pueden conseguir. Siempre y cuando se tenga constancia y sacrificio, que es fundamental para el deporte de contacto. Eso mismo también te dirías a ti, digamos. Sí, claro, me lo diría siempre. Es que es lo que tú me dijiste antes, que tienes que vivirlo y pasarlo para saberlo. Entonces ahora diría, pues he hecho tantas cosas mal que no las haría. Entonces, ¿podría haber llegado más? Seguramente. Claro. Pero el caso está en eso, que no tienes una persona mayor, no tienes un líder, no tienes alguien que te guíe, entonces lo tenemos más difícil. Al final también es verdad que las cosas son como son. Los pioneros, digamos, en todo, son los que cortan, ¿no? Cortan la vereda, o sea, son los que hacen el camino para los demás, sí. Y al final también siempre es un poquito más complicado, ¿no? Pero bueno, me pedían gente a alguien, digamos, más de old school, ¿no? Del jiu-jitsu brasileño de Tenerife, de Canarias, a nivel España, pionero en las MMA, uno de los primeros cinturones negros que hubo. Aquí lo tienen, brother. Creo que una conversación muy, muy buena, de verdad que muy interesante. Hemos ido saltando temas desde la propia trayectoria, pero también hablando de cosas muy actuales, como están las MMA y demás. Espero que les haya gustado. Repito que Kakin, no sé si lo dije antes, pero lo digo ahora, sigan a Kakin en todas sus redes sociales y ahí les digo que la tiene cerrada, así que pongan la solicitud, si los acepta pues de puta madre, y a mí Sergio Leisla en todas las redes. A aprovechar para agradecerte, ¿sabes? El rato y lo que haces, no solo por mí, sino por todos los peleadores y luchadores, ya sea del deporte de contacto que sea, porque esto es darle no solo voz, sino que crezca más todo, que todo se una más, que sea más unido, que no sea... En mi época había mucho envidioso y mucha mala persona que en vez de ayudarte te tiraba piedras en el camino. Y todo esto ayuda a que haya más unión, a que el deporte crezca más. Agradecido, ¿sabes? Al 100%. Me hayas contado conmigo, ¿sabes? Y súper orgulloso de haber pasado el rato contigo también, ¿sabes? No, 100%, yo también, yo te agradezco que te hayas venido. Y cabrones, pues ya está, ahí lo tienen, ¿sabes? No puedo estar yo haciendo aquí todo y ustedes no le dan ni un puto botón a suscribirse. El que quiera entrenar en Power Kick Candelaria, al lado de la piscina municipal, estoy de lunes a viernes, mañana, tarde y noche. Para si quieren ir a probar o entrenar, tienen las puertas abiertas. Ahí están invitados todos, mi gente. Muchísimas gracias. Sergio Leisla en todas las redes. Fire on the track.